Un saludo nuevamente. Ahora vamos a entrar en lo que sería la cuarta sesión de este módulo y pues vamos a hablar a grandes rasgos de lo que sería el comparativo de los principales códigos de ética judicial. Hablaríamos de lo que sería la cultura de la legalidad en el ámbito judicial, aspectos éticos de la jurisdicción especializada en lo que sería la materia electoral, valores éticos, lo que sería su identificación en una resolución judicial en un caso concreto y lo que sería la elaboración de un ideario compromiso propio para que cada una de las personas asistentes a este curso tengan en el desempeño de la función jurisdiccional. En este sentido, pues vamos a hablar en primera instancia de lo que sería el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la finalidad de este código? Recoger los principios, reglas y virtudes judiciales que se consideran idóneos para constituir un referente deontológico, como habíamos visto, pues esta serie de valores que tendríamos que analizar dentro de la profesión y aplicadas al campo de los aplicadores de justicia, que pueda no solo guiar la conducta de los juzgadores federales y sus auxiliares, sino también facilitar la reflexión ética sobre diversos aspectos de la función que desempeña. No solamente es guiar, establecer una situación de un deber ser y que te debes de apegar a estas reglas, sino también facilitar una reflexión orientada a tener una actitud más profesional, de servicio y de atención a lo que serían las necesidades de la sociedad. Este código, también nos lo dice el propio contexto del mismo, que proporciona una visión institucional de los valores y virtudes que rigen el sistema de impartición de justicia en México y ayudará a los servidores del Poder Judicial a mejorar la efectividad de la institución, al mismo tiempo que constituirá un referente para la valoración de su conducta personal de quienes tienen el honor de servir a la patria en la judicatura. Estos valores que nos señala este código los vamos a ir platicando a grandes rasgos. La independencia es una actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes del sistema social. Juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a él. En este sentido, el juzgador debe de rechazar cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o en la resolución de los asuntos que se sometan a su consideración. Debe de preservar el recto ejercicio de su función denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia. Cualquier acción que constituya pues una pretensión de soborno, de corrupción dirigidas hacia él. Debe de evitar involucrarse en actividades o situaciones que puedan directa o indirectamente afectar su independencia. Tener una conducta no solamente en el ámbito público, sino también privado. Se debe de abstener de recomendar, insinuar o sugerir con un fin ilegítimo el sentido en los cuales deben de emitir los demás juzgadores cualquier determinación judicial. En este sentido, sería intolerable que un juzgador de un tribunal de alzada estuviera ejerciendo presión a los de menor jerarquía para poder determinar el sentido de las resoluciones de estos últimos. Ahora hablaríamos de lo que sería la imparcialidad. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho proveniente de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Es juzgar con ausencia absoluta del designio anticipado de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables. Por tanto, el juzgador debe de evitar conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes. Debe de rechazar cualquier dádiva que provenga de alguna de las partes o de terceras personas. Debe evitar hacer o aceptar invitaciones en las que el propio juzgador considere que se verá comprometida su imparcialidad. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un juzgador en materia electoral que estuviera yendo a eventos sociales de un partido político, por ejemplo. Se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con ellas fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el cual ejerce su función.
Igual, ¿qué esperaremos de jueces que están citando a sus justiciables en algún restaurante, en algún lugar privado, en lugar de recibirlos para exponer sus alegatos correspondientes en lo que serían las instalaciones del propio Poder Judicial? Se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto. Y esto puede ser inclusive hasta dentro del propio ámbito de alguna entrevista, de algún evento de presentación de algún tipo académico, en los cuales anuncie su voto o el sentido en el cual determinaría alguna resolución de un asunto. Objetividad. ¿En qué consiste la objetividad? En emitir sus fallos por las razones que el derecho le suministra y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho provenientes de sí mismo. Y en este sentido, el juzgador, al emitir una resolución, no busca reconocimiento alguno. No busca obtener el reconocimiento de que por su resolución abrió un parteaguas en el derecho, merecería una presea al mérito judicial, alguna situación. No. Se deben de, al emitir su resolución, sus decisiones, no buscar estos reconocimientos. Al tomar sus decisiones en forma individual o colegiada, siempre va a buscar la realización del derecho frente a cualquier beneficio o ventaja personal. No va a ubicarse en supuestos de qué voy a obtener de beneficio en la resolución de este asunto. Si es integrante de un órgano jurisdiccional colegiado, tratar con respeto a sus pares, escuchar con atención y la apertura de entendimiento a los planteamientos y dialogar con razones y tolerancia. No podemos aceptar que en la discusión de un asunto de un órgano colegiado en una sesión pública o privada se realicen ataques entre los pares y que se extiendan este tipo de señalamientos no a las posiciones jurídicas, sino a las propias personas. No podría admitirse esta situación. En este sentido, la emisión de un voto particular, de un voto concurrente, acompañado de una postura minoritaria o mayoritaria, pues debería de ser acompañada de la tolerancia y el entendimiento y respeto por parte de sus pares. Procurar actuar con serenidad de ánimo y equilibrio interno, a fin de que sus decisiones estén desprovistas de aprensiones y prejuicios, que pueden ser por una situación personal, social, de índole religioso, lo cual pues el juzgador debe de ser libre de este tipo de aprensiones y prejuicios. El profesionalismo, y aquí encontraríamos pues varios elementos, sobre todo que nos orienta este código de ética. Es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional y por lo tanto el juzgador se abstiene de realizar cualquier acto que pueda mermar la respetabilidad de su propio encargo, tanto en el ámbito público como en el privado. Debe de actualizarse permanentemente en sus conocimientos jurídicos, estudiando los precedentes y la jurisprudencia, los textos legales, las reformas correspondientes y doctrina de la materia que conozca. Procura constantemente acrecentar su cultura en las ciencias auxiliares del derecho. Esto sobre todo para tener una decisión y un análisis de una manera multidisciplinaria. Estudiar con acuciosidad los expedientes y proyectos en los que debe de intervenir, fundar y motivar sus resoluciones evitando afirmaciones dogmáticas, dedicar el tiempo necesario para el despacho de los asuntos de su juzgado. Esto, hablando de manera conjunta, pues es una labor profesional en el dictado de sus sentencias en las cuales pues debe de haber un involucramiento del juzgador y no delegarlo a sus auxiliares y el desconocer el conocimiento de la propia causa que va a tener que resolver. Debe de asumir responsabilidad y con valor las consecuencias de sus decisiones, aceptar sus errores y aprender de ellos para mejorar su desempeño, guardar celosamente el secreto profesional de las partes que le han puesto en sus manos, llevar a cabo por sí mismo las funciones inherentes e indelegables a su cargo. Ha sido pues
por una parte un avance, pero también ha sido un reclamo de que, por ejemplo, en los juicios de tipo oral, pues tiene que estar el juzgador y no delegarlo a través de sus secretarios. Y esto fue pues por una necesidad que se advirtió de este alejamiento del juzgador con los justiciables. Tratar con respeto y consideración a sus subalternos, escuchar con atención los alegatos verbales de las partes que le someten a su conocimiento, tratar con amabilidad y respeto a los mismos, administrar con diligencia, esmero y eficacia el órgano que tiene a su cargo, cumplir con su deber de asistencia al órgano jurisdiccional, llevar el cumplimiento de su deber al límite de sus responsabilidades y saber separarse del cargo cuando su estado de salud o por motivos personales no pueda desempeñar eficientemente sus funciones. Debe de abstener de emitir opiniones sobre la conducta de sus pares, cumplir con sus deberes de una manera ejemplar para que los servidores que están a su cargo lo tomen como ejemplo y hagan de la misma manera en lo que les corresponde a cada uno de ellos, y buscar con un afán de que sus acciones reflejen credibilidad y confianza propias de su investidura. Imagínense un juzgador que se ve involucrado en escándalos públicos, que tenga una vida de que, lejos de reflejar una austeridad de los ingresos conforme a su encargo, pues esté utilizando públicamente de manera ostentosa pues recursos materiales, ¿no? La excelencia. El juzgador se perfecciona cada día para desarrollar las virtudes judiciales, que sería el humanismo, la justicia, la prudencia, la responsabilidad, la fortaleza, el patriotismo, el compromiso social y la lealtad, que ya habíamos platicado en una sesión anterior. La excelencia también implica pues mantener el orden, el respeto, el decoro, la laboriosidad, la perseverancia, la humildad, la sencillez, la sobriedad y la honestidad. Mantener un comportamiento probo, recto. Ahora, viendo lo que sería el Código Modelo de Ética de la Justicia Electoral Mexicana, podríamos ver que se comparten muchos elementos con el Código del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué se llama un código modelo? Pues tiene la finalidad que este contenido esté a la disposición de los tribunales electorales de todo el país, a efecto de que en su caso puedan adherirse o hacerlo suyo en plenitud de sus atribuciones y de su decisión autónoma e independiente de incorporar este código a sus normatividades internas y regular la actividad de sus funcionarios. ¿Cuál es uno de los objetivos de este modelo que nos señala el propio cuerpo del mismo? Que la sociedad mexicana demanda un modelo de justicia abierta que vigile en todo momento la protección de los derechos humanos, la inclusión y la no discriminación. También ver este vínculo entre función jurisdiccional y ética como un presupuesto fundamental que debe de asumirse en cuanto que una persona es nombrada como un servidor público jurisdiccional del Tribunal Electoral y de otros órganos jurisdiccionales electorales. Y su principal objetivo es orientar la conducta y mejorar las prácticas profesionales de sus destinatarios. Por una parte, mientras el derecho establece los mínimos a los que debe de ajustarse una persona en su interacción con las demás, la ética marca estos máximos y perfila el actuar hacia unos estándares de una mejora continua. Dentro de las virtudes conductuales de las personas servidoras de los órganos de justicia electoral mexicanos, encontramos pues la lealtad, que es definida por este código como ejercer las funciones propias del cargo asumiendo un vínculo comprometido con la identidad institucional y a su vez con la convicción en los valores que dignifican al servicio público. La diligencia, observar un comportamiento adecuado y puntual que permita resolver los asuntos en un plazo razonable, evitando cualquier tipo de acción dilatoria y contraria a la buena fe de las personas que se acercan a la administración de justicia. La responsabilidad, dar razones suficientes de sus actos y omisiones cumpliendo las obligaciones y deberes
propias de su encargo y de su servicio, y asumir las consecuencias de lo que decida y disponga respecto a su cargo. La honestidad, un comportamiento legítimo y conforme a su cargo, sin romper el correcto actuar de sus funciones, atendiendo a intereses ajenos a los propios fines del servicio. La excelencia, desempeñarse de manera eficaz y puntual en el ejercicio del servicio público con una eficiente práctica en sus funciones. La discreción, mantener el sigilo sobre hechos y datos de las causas que le son sometidas en su trámite y atender con especial cuidado todos los hechos que pudieran vulnerar la privacidad de las personas. Además, este Código de Ética de la Justicia Electoral también presenta en su segunda parte pautas prácticas para orientar la actuación en 4 de las áreas esenciales de la transformación ética judicial, que sería la justicia abierta, el comportamiento en redes sociales, el cual pues vamos a destacar un poquito más adelante algunos elementos, las conductas anticorrupción en el servicio público y conductas y actitudes hacia grupos en condición de vulnerabilidad. En este sentido, pues les haría la cordial invitación a que lean con detenimiento íntegramente el código modelo y puedan desarrollar todos estos aspectos de conducta que están orientados a lo que sería la función jurisdiccional. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la cultura de la legalidad? Y también hablaríamos de esta cultura en el ámbito general, pero también en el ámbito judicial. Aquí podríamos hablar que en esta demanda de fortalecimiento democrático, de una evolución dentro de nuestra sociedad que busca cada vez más la democracia, la cultura de la legalidad apuesta a un impulso ético que se cristaliza en una generación de confianza política y en prácticas basadas en principios de integridad, de transparencia, de responsabilidad, de rendición de cuentas, todo ello en una política, en un marco de buen gobierno. La cultura de la legalidad, en una definición general, es la aceptación voluntaria por parte de los actores jurídicos y de la ciudadanía en general de un conjunto de normas jurídicas generales públicas que se consideran correctas para una adecuada convivencia social. Esta es la aceptación en la sociedad de las normas jurídicas y que estamos acordes a cumplir con ellas. ¿De qué sirve tener un reglamento de tránsito cuando no lo obedecemos y provocamos un caos vial y lo que sería peor, pues accidentes? Este ejemplo tan sencillo lo podemos ver a niveles pues también de otros ámbitos, por ejemplo el constitucional y el propio electoral. ¿Qué respeto pueden tener las autoridades cuando éstas infringen los deberes que están establecidos en la Constitución y en las leyes de no intervenir en los procesos electorales, por ejemplo? También cuando hablamos de cultura de la legalidad, nos situamos en una intersección por la que cruzan dimensiones psicosociales, morales o ideológicas, con un requerimiento jurídico tanto formal y de estrategias de legitimidad y legitimación, así como exigencias de este fortalecimiento democrático. En este sentido, un Estado de Derecho hablaríamos de la exigencia de derechos civiles y políticos reconocidos y tutelados, de separación de poderes, de igualdad ante la ley, de seguridad jurídica, de un principio de legalidad y de aplicación coherente de la ley, la ejecución imparcial y efectiva de la norma. Y para ello, para tener esta cultura de la legalidad, se requiere una constitución y unas leyes adecuadas, procedimientos eficaces y coherentes y unas estructuras u órganos de ejecución del derecho, tanto tribunales, jueces, que sean profesionales y eficientes. Y una de estas instituciones que contribuye a lograr una sociedad que vive en la legalidad sería el Poder Judicial. El Poder Judicial, hablando del Poder Judicial federal, de los poderes judiciales locales, de los de los tribunales electorales correspondientes, porque mediante el ejercicio de sus funciones se solucionan los conflictos existentes tanto entre particulares como entre los entes del propio Estado a través del derecho.
podría el Poder Judicial no solamente resolver las controversias entre particulares, sino las controversias entre los propios órganos de Estado, diferencias de invasión de atribuciones, de facultades, de que si el Poder Ejecutivo invade las facultades del Legislativo, si un órgano autónomo constitucional se ve disminuido en sus atribuciones, entre muchos otros supuestos. También el Poder Judicial coadyuva a conformar una cultura de observancia de la ley cuando sus miembros se conducen en esos términos. ¿Cómo podríamos dar un ejemplo a la sociedad del Poder Judicial si los propios jueces inobservan la ley? Esto sería pues una cuestión hasta elemental. La investidura de la persona juzgadora le impone una gran cantidad de deberes éticos, una gran responsabilidad, cuyo cumplimiento debe de ser percibido por las personas que acuden como usuarios del servicio de administración de justicia. Y en general, como cualquier persona que interactúe con quienes se encargan de prestar el servicio de la función jurisdiccional. La forma en que las personas juzgadoras se conducen en el ejercicio de su encargo y también en su vida diaria es un modo efectivo de que se forme la idea en la colectividad de que el derecho es un instrumento social efectivo. Si los juzgadores dan el ejemplo a la sociedad de un apego a la ley y que su conducta personal puede ser un motivo de ejemplo para los restantes miembros de la sociedad, sería lo mejor. Y no solamente se puede palpar en una sentencia, que pudiéramos decir, no, es que los jueces únicamente se deben dedicar a emitir sentencias y fuera del tribunal pueden hacer lo que quieren. No, se debe de asumir una conducta conforme a los cánones que establece tanto los códigos de ética como las leyes en general, e inclusive pues también esta convivencia con la sociedad. En este sentido, veríamos los aspectos éticos de una jurisdicción especializada, que sería pues la materia electoral. El primer objetivo de una función jurisdiccional es la protección de los derechos ciudadanos que han sido vulnerados. Y puede haber dos tipos de afectaciones a la esfera jurídica de una persona, ya sea que el Estado lo afecta, un órgano de gobierno emite un acto de autoridad que afecta a la esfera jurídica de un gobernado, por ejemplo en materia electoral, pues un medio de impugnación dirigido hacia un órgano del Estado que puede ser pues una autoridad electoral en la organización de las elecciones o, por ejemplo, pues un partido político que restringe los derechos político-electorales de sus militantes o simpatizantes. Y puede ser por otros particulares. Un particular incumple una obligación legal afectando la esfera jurídica de otro particular, que pueden ser los procedimientos especiales sancionadores, aquellos casos en que una persona señale que ha sido víctima de calumnia, de violencia política en razón de género, de un discurso de discriminación por parte de otra y que tiene impacto en la materia electoral. Dentro del segundo objetivo de la función jurisdiccional es servir como árbitro entre órganos del Estado, resolviendo conflictos entre estos por la invasión de esferas de competencia o la violación de preceptos constitucionales. Se han llegado a judicializar ya en la materia electoral aquellos casos, por ejemplo, que un tribunal local o un organismo público electoral ha sido restringido injustificadamente de sus recursos que le correspondería para el desempeño de sus atribuciones y que pues se han señalado a los órganos legislativos encargados del presupuesto como autoridades responsables. También, entre otros aspectos éticos de la jurisdicción especializada, encontraríamos pues que el ejercicio habitual de la función jurisdiccional tiene un impacto en la sociedad que va más allá de la solución en el caso concreto. Hemos visto a través de la solución de diversos asuntos que un medio de impugnación jurisdiccional ha abierto la puerta a otras personas para que tengan acceso a la justicia. Aquellos primeros casos que, por ejemplo, se promovían medios de impugnación contra las determinaciones de los partidos políticos. En un primer criterio se consideraba
que pues no eran órganos del Estado y que no podían tener el carácter de autoridades responsables. Pero era constante la presentación de medios de impugnación que señalaban a los partidos políticos como un ente que ocasionaba alguna lesión a sus derechos de participar dentro del partido político o, sobre todo en la época que estos tenían el monopolio de acceder a la postulación de cargos de elección popular a los ciudadanos, pues que se señalaba esta situación. Ha sido la resolución de, por ejemplo, de estos juicios ciudadanos que se abrió la puerta para que este tipo de impugnaciones procedieran y que el legislador posteriormente recogió. Estos efectos podríamos ver que tienen diversos aspectos, pero principalmente la creación y desarrollo del derecho, los precedentes, la jurisprudencia, dan este marco de apertura a una hipótesis mayor, a un abanico de posibilidades de una tutela de los derechos humanos y de control social, que se manifiesta en distintas formas: regular y generar el cambio social, equilibrar la sociedad y legitimar el sistema político. Todas estas determinaciones que tienen que ver, por ejemplo, sobre la validez y la calificación de las elecciones, en las cuales, pues en algunos casos se ha determinado anular alguna elección que se ha visto contraria a los principios constitucionales, que ha afectado a la sociedad y que se ha ordenado su reposición, o por otra parte, se ha confirmado que no han existido elementos suficientes para determinar la nulidad de un proceso electoral. En este sentido, el juez adquiere un compromiso social vital, ya que sus resoluciones emanadas de este desempeño profesional determinan el rumbo de vida de diversos sujetos. La calificación de una elección presidencial, el revisar lo que sería la calificación y la validación de una elección de gobernador, de una presidencia municipal, de la conformación de un cuerpo colegiado, que sería, por ejemplo, un congreso, son determinaciones que impactan en toda la sociedad y por eso sus actuaciones de los juzgadores deben de seguir principios éticos. Dentro de las virtudes judiciales de la justicia electoral que nos señala el Código de Ética, hablando del campo de la justicia electoral, encontramos los principios de imparcialidad, que es mantener durante el proceso electoral para sí mismo y para los que observan una posición neutra, sin prejuicios y sin favorecer o perjudicar deliberadamente a las partes. La equidad, mediante la cual los servidores judiciales conceden un tratamiento neutral a todas las partes presentes en el conflicto y dar la igualdad de oportunidades y defensas procesales. La objetividad, dar atención de una manera integral, sistemática a los hechos presentes de un asunto. Independencia, la toma de decisión debe estar ordenada por la recta voluntad y la sana crítica del propio juzgador de manera autónoma, orientada solamente por la ley y estar ajena de cuestiones externas. Y la justicia, el juzgador debe, sin inclinarse en favor o detrimento de alguna de las partes, encontrar la solución adecuada, proporcionada y ajustada. En este sentido, el juez también, al observar lo que serían los principios generales de aplicar el derecho y de profesionalismo de analizar los casos concretos, no puede estar sujeto a lo que vayan a pensar de él, ni tampoco a juicios mediáticos ni fuerzas políticas o sociales, y estar esperando pues qué se puede hablar o resolver de ellos. También dentro de estas virtudes judiciales encontraríamos la prudencia. El juzgador o el servidor público electoral debe tener la capacidad de saber distinguir y discernir bajo el marco de la ley entre lo pertinente y lo impertinente de un razonamiento orientado en primer lugar por la lógica, por la sana crítica y la experiencia que tiene acumulada en el conocimiento de diversos asuntos. En este sentido, debe de tomar y prever precauciones para mantener el orden y proteger a la sociedad. Una decisión que pueden tomar en la resolución de un conflicto puede tener impactos
pues inclusive hasta de generar un conflicto social. De ahí la importancia del análisis contextual y de no estar completamente aislado en su oficina, frente a su computadora y con el expediente. Debe de tener esta situación de un conocimiento en el cual, dentro del análisis de la contextualidad, debe de actuar constantemente asimilando el entorno y adecuando sus condiciones profesionales a las circunstancias y necesidades del servicio. Razonabilidad. Todos los acuerdos o resoluciones dictadas por las autoridades electorales deben realizarse en ejercicio de sus funciones y deben de estar estrictamente fundadas y motivadas en la legislación que resulte aplicable. Exhaustividad. Esa obligación del juzgador o funcionario electoral estudiar con detenimiento y cuidado todos los detalles de un asunto sin dejar de considerar todo lo que tenga lugar en él. La exhaustividad no solamente la vamos a ver como una obligación de los jueces de primera instancia, también ya debe de razonarse en los órganos terminales, de atender todos y cada uno de los planteamientos que le planteen las partes dentro del juicio. Y también hablaríamos dentro de esta nueva visión de hablar de ética y función jurisdiccional, lo que sería la transparencia institucional. Esto es un acceso a la sociedad y a los justiciables a lo que se le ha llamado tribunal abierto. Y ustedes pueden consultar pues diversos artículos, diversas ponencias que hablan sobre estas situaciones de un tribunal abierto, de permitir cada vez más el conocimiento de la sociedad en la toma de decisiones. Entre estos principios de transparencia encontraríamos los siguientes: aceptar las demandas, posicionamientos y la sana crítica por parte de la sociedad a los órganos jurisdiccionales y sus decisiones. Tenemos que ser receptivos a la opinión pública. Precisamente los reclamos de la sociedad van a ser escuchados y de esta forma mejorar nuestras decisiones. Fomentar el acercamiento y el acceso a las funciones propias del tribunal para que la sociedad conozca el funcionamiento de esta institución y garantizar la transparencia en sus actuaciones. Tendríamos que hacer, pues dentro de nuestras funciones que corresponden, pues una difusión correcta de lo que sería la actividad del tribunal electoral, hablando de esta institución. Y pues evitar ya las distracciones que tiene la mayoría de la sociedad en que no distingue cuáles son las autoridades electorales. Al hablar del tribunal electoral decimos, sí, el IFE, sí, el INE, es donde dan las credenciales, ¿no? Tendríamos que ver cada mes dentro de estas maneras de replantear lo que sería la difusión y el acceso a la información de las autoridades electorales, pues divulgar lo que serían sus funciones propias y no provocar confusiones. Escuchar en todo momento las opiniones y peticiones de la gente que acuda a su presencia, garantizando la participación ciudadana. Un tribunal debe de ser abierto también en el sentido de que permita el acceso y lo que sería la consulta de la sociedad, de los académicos, de los profesionistas del derecho en este ámbito electoral. Una vez que se dicte una sentencia, puede acudirse a ajustes explicativos de la propia sentencia que permitan a los justiciables comprender que ha sido juzgado conforme a derecho. También es importante que el juzgador se sume a las actividades que realiza el órgano jurisdiccional en beneficio de la justicia abierta, aquellas que contemplan sobre todo la transparencia y la rendición de cuentas, participación ciudadana y relación con la sociedad civil. Participar en lo que serían eventos de difusión, académicos, entre otros. Y también tendríamos que ver esta identificación de valores éticos en las resoluciones jurisdiccionales. El Código Modelo nos señala que los funcionarios deben de contribuir con la calidad de su trabajo a la prestación de un servicio de excelencia. En este sentido, para identificar estos valores éticos considerados en las resoluciones judiciales, tendríamos que realizar una actividad jurisdiccional que tenga el propósito de motivar, dar certeza jurídica y confianza a la sociedad respecto de la propia objetividad e imparcialidad de sus resoluciones.
y en general de las funciones jurisdiccionales electorales. ¿Qué pasa cuando vemos a veces en las redes sociales, en los portales de internet, de comunicadores, de portales noticiosos, de periodistas o de líderes de opinión? Mucha gente tiene la opinión de que pues es que el tribunal electoral está vendido, es imparcial, ¿qué se esperaba de ellos? Esta situación no puede pasar desapercibida. Precisamente el Poder Judicial tiene el deber de crear una imagen, pero no solamente superficial, sino que a través de sus propias sentencias, de la motivación que da, dejar satisfecha a la sociedad cuando toma una decisión, sobre todo, como decíamos, de carácter político, de que impacta en la imagen de la sociedad y pues de forma real en lo que serían los órganos electos por elección popular. La motivación es una tarea mediante la cual el juez va a robustecer su labor, la va a legitimar en términos éticos. Una sentencia que, digamos, se circunscriba a lo que sería una simple adecuación de la ley, en estos tiempos no es suficiente, sino tendría que dar las razones por las cuales tomó tal decisión y también la toma de otras virtudes como la prudencia. De estas opciones, ¿cuál sería la mejor, si es que ve un panorama de decisiones, la que tendría un beneficio a la sociedad y de respeto a los derechos humanos? En este sentido, las razones que ya fundamentan sus sentencias deben de ser también en una exposición mediante un discurso lo más claro posible. En este sentido, pues ya no podríamos estar hablando de el empleo de frases latinas completamente desconocidas o ajenas a la ciudadanía. Estamos hablando en materia electoral de toma de decisiones que impactan a los ciudadanos en general. Y si hablamos de derechos políticos de personas que se ven involucradas en el proceso electoral, por ejemplo, de menores de edad que se ven involucrados en la propaganda electoral, de mujeres que son violentadas pues por cuestión de violencia política en razón de género, pues tendríamos que hacer un lenguaje pues más accesible. En este sentido, las sentencias deben de ser breves, específicas, fáciles de leer y con lenguaje ciudadano, y evitar reiteraciones y tecnicismos innecesarios. El juzgador, el proyectista, debe de dejar su ego aparte. No quiere demostrar que sabe mucho de doctrina, que tiene un bagaje cultural, de que puede utilizar rasgos de expresiones latinas. Eso no es importante. Lo importante es solucionar la problemática social que se le ponga a su consideración. Debe considerar que las sentencias y documentos públicos estarán dirigidos a personas que no entienden vocabulario técnico, con independencia de que puedan estar asesorados por partidos políticos, por equipos jurídicos, por despachos. Debe de ser un vocabulario ajeno a este vocabulario técnico y lenguaje de experticia en derecho. Por esta razón, deberíamos de emplear una terminología que sea común con la población y que a su vez tampoco desvirtúe los términos técnicos y que conserve su contenido. Y obviamente pues que sean claras las decisiones. Dentro de esta identificación de valores éticos, en la doctrina se ha señalado que no hay un consenso hasta dónde puede válidamente llegar la influencia de las normas morales al tomar una decisión, que el juez se base en ellas. Hay confusión al respecto. Pero hay una forma en la que la moral puede trascender a la función judicial. En esta forma tiene que ver con la determinación de que si es correcto o plausible que las normas o principios morales influyan en el criterio jurídico al dictar una resolución judicial. Un ejemplo de ello, pues podríamos decir que en una toma de decisión que involucre el interés superior del menor, en lo que sería una cuestión que se vea involucrada su participación, por ejemplo, en propaganda electoral, pues la decisión va a tomar en cuenta pues estos valores que debemos de considerar para proteger a la niñez.
su desarrollo de la libre personalidad, su carácter de poder opinar en la toma de decisiones, y esos elementos podríamos tomar para considerar la toma de una decisión. Y si en la doctrina encontramos puntos de discrepancia o de indefinición, una persona prudente, un juzgador prudente, pueda con sentido común conjuntar armónicamente los distintos valores fundamentales del derecho: la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Regresando a este ejemplo de lo que sería la propaganda de menores y que platicábamos en una anterior ocasión, para muchos vamos a eliminar la participación de los niños. ¿Para qué los necesitamos en la propaganda electoral? Pues estaríamos haciendo nugatorio la posibilidad que se puedan expresar los adolescentes menores de 18 años, que ya son inminentes su participación en los procesos electorales, de poder participar y extender su opinión. Y de hecho, en los lineamientos correspondientes se establece que precisamente para solicitar la opinión informada del menor, se le debe hacer conocimiento de esta situación, de cómo va a ser su participación y qué efectos perjudiciales podría inclusive existir. Y también, tratándose de los lineamientos dirigidos a candidatos y a partidos, se les dice que, bueno, preferentemente procurarán que la participación de los menores de edad sea conforme a su edad y que tengan una participación. Si están participando adolescentes, pues que puedan hablar de la problemática que involucra a los mismos. En este sentido, en el derecho se esperaría este equilibrio: no quitar, negar la participación, permitirla, pero tutelando los derechos que corresponderían a los menores. En este sentido, pues del derecho nacional podría esperarse este equilibrio también, que a manera de ejemplo que pusimos esto, entre derecho y moral a través de la interpretación de principios que conducen al resguardo completo de los derechos humanos. Podríamos hablar de libertad de expresión completamente abierta y desinhibida, pero olvidando la dignidad de las personas. No podríamos razonarlo así. Finalmente, para elaborar un ideario compromiso propio para el desempeño de la función jurisdiccional, tendríamos que tomar algunas ideas previas. El mejoramiento de la justicia y la seguridad son dos imperativos de los más urgentes que necesita México. El bienestar de los mexicanos se funda en la seguridad de las personas y de sus bienes. Ante la continua comisión de ilícitos, inclusive de quienes debieran de vigilar el cumplimiento de la ley, los reclamos de la sociedad que, bueno, las autoridades son las que nos están perjudicando, son las que nos están robando, hablando de términos coloquiales, se va acrecentando la desconfianza hacia las instituciones. Los programas y las personas responsables de la impartición de justicia y de la seguridad pública, sobre todo en estos aspectos que son los que más tenemos cerca de la ciudadanía, con lo que sería la proximidad de una idea de justicia. Inmediatamente pensamos en la policía, en la seguridad pública, en los jueces comunes civiles, de los jueces penales. Bueno, en general, pues la ciudadanía tiene una percepción de un desempeño judicial y policial que no siempre es eficaz y dotado de ética y de compromiso de servicio. En este sentido, pues no sería una encomienda más que te diera orgullo como servidor público ser un intérprete de la Constitución y un guardián de su observancia. La misión del juzgador se considera que debería ser callada y ordinariamente sin brillo, pero pues sí, en algunas ocasiones pues es dura, es agobiante. El juez no tiene triunfos políticos espectaculares, como acontece en otras funciones públicas, no son funciones ejecutivas, no son reconocidos como un presidente de la República, por ejemplo, no se reciben distinciones como premios de ciencia, como se le dan distinciones a artistas o a militares o intelectuales, pero su tarea perfectamente puede igualarse en importancia a estas actividades sociales. A cambio de la falta de este reconocimiento público, la vida del juez debe de estar colmada de probidad, llena de honradez. Y en esta misma idea,
debe de estar pronta de sacrificio de ventajas económicas, cualquiera de que ellas sean. Debe de estar libre de pasiones, rutinas y prejuicios. Por eso, en una época actual, en la época en la que vivimos, es ideal de muchos hombres la obtención de riqueza, que les permita el goce de bienes materiales, de disfrutar de la vida, de viajar, de comprarse cosas bonitas, por ejemplo. Pero, pues bueno, la situación de estos grupos contrastaría notablemente con la misión y la vida del juzgador, ya sea un juez, un magistrado, un ministro, inclusive el de quienes elaboran los proyectos, porque de ella se presenta como un ejercicio profesional, sin horizontes económicos, sin expectativas de riqueza o de disfrutes materiales. Es más, ni siquiera como una remota esperanza de una posición muy desahogada. Por el contrario, una función jurisdiccional puede recibir como recompensa ante esta ausencia de riqueza, pues puede ser inclusive hasta el reclamo, las censuras, que no puede disfrutar de algunos bienes, las diatribas de todos aquellos de que pues no estuvieron de acuerdo con sus decisiones, pero lo que más importante sería que el juzgado requiere de un constante ejercicio de la virtud. No está permitido, también en aras de una amistad, resolver a favor de sus amigos, ni sentir una tentación de dañar a quien nos ha inferido una ofensa, de tomar una venganza, un desquite, ni doblegarse ante sobornos, ante dádivas, ni tampoco exigirlas, ni tratar con indiferencia, pues, la problemática de las personas pobres, discriminadas, de minorías que han sido históricamente oprimidas. No puede haber distinción tampoco entre casos importantes y asuntos intrascendentes. Tampoco sería permitible, dentro de estas ideas de tener un compromiso propio en la función jurisdiccional, dilapidar el tiempo, porque siempre hay alguien que va a requerir la atención de la justicia. También evitar una vida suntuosa de despilfarro, porque los justiciables esperan una imagen austera y de nobleza. Ya no son la época de los jueces con grandes pelucas, con togas de terciopelo, de distinciones de oro, ya no son. Inclusive podríamos hablar que históricamente a nivel de Estados Unidos, la austeridad de sus trajes, de sus togas, es de una austeridad propia, alejada a lo que sería, pues, de lo que venían ellos históricamente teniendo, de lo que serían, pues, los jueces ingleses, con aquellas pelucas, con aquellos lugares suntuosos, con aquellas togas muy elaboradas, que era una justicia completamente alejada de la ciudadanía. Y también uno de los elementos que serían buenos para elaborar un ideario propio de compromiso para el desempeño de la función jurisdiccional sería un correcto desempeño de las redes sociales. Y más pues en este ambiente en que ya se ha vuelto, además de los medios de comunicación, pues el intercambio de ideas. Bueno, las redes sociales pues son mecanismos propicios para la difusión pública de las decisiones judiciales y de las propias decisiones o comunicados que quieran emitir los juzgadores. Por ello, el código modelo nos señala algunas consideraciones. La profesionalidad e investidura judicial no se pierden en las redes sociales. Decir, bueno, es que estos son a título personal. Como jueces, ¿es correcto? ¿Es admisible para la sociedad que, por ejemplo, se pronuncie un juez electoral por una fuerza política en redes sociales? No sería admisible. Por lo tanto, no es posible para funcionarios electorales participar en un debate político, partidario o proselitista, y que inclusive puede ser entre terceras personas. El uso de las redes sociales por parte de funcionarios electorales de manera individual debe de tener también una autoridad moral, integridad, decoro y dignidad de su cargo. Al hacer uso de una plataforma personalizada o un perfil en redes sociales, el funcionario electoral debe considerarse responsable de su labor pública en todo momento.
No puede razonar de que dentro del juzgado soy una persona y en redes sociales fuera del juzgado soy otra. No se puede dar este aspecto. Sus opiniones o manifestaciones en redes sociales no se debe de dejar una impresión de sospecha que los funcionarios reciben influencias directas o indirectas. Imagínense una autoridad electoral que está decidiendo una controversia y que se esté pronunciando a favor o en contra de un gobierno en turno o de una fuerza política. Deben de abstenerse de opinar sobre los casos sometidos a la jurisdicción del tribunal al que pertenecen y respecto de cualquier otro tribunal. Esto pues también tendría que ser evitar no solamente las recusaciones, sino obviamente esta imagen que deben de tener de independencia y de imparcialidad. Y los contactados en redes sociales no deben ser capaces de influir sospechas de imparcialidad del funcionario electoral en los abogados y en las partes. Imagínense un juez electoral que tiene entre sus contactos solamente personas que son pertenecientes a un partido político solamente. Este es, digamos, pues un ejemplo. Por ello, se debe de evitar todo comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio. En este sentido, pues una de las actividades finales de este módulo sería que cada uno de los asistentes elaborara un ideario compromiso atendiendo a todas las ideas que hemos visto, tanto en lo que ha sido la doctrina como en los textos que se han dejado para su consulta, así como los códigos de ética correspondiente. Finalmente, ya para concluir este módulo, dejamos aquí como visible lo que serían las fuentes y referencias, las cuales este material pues también se les hará llegar oportunamente para que lo puedan ir analizando. Material que además también se encuentra en diversas fuentes electrónicas. Por mi parte sería todo y pues agradecerles y también invitarles a la reflexión de que la ética no se trata de una cuestión completamente ajena a la realidad, sino que la podemos tomar en un aspecto de que sea una guía para nuestro actuar, no solamente en la función electoral, sino inclusive en nuestra vida ordinaria. Muchas gracias.